A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Cerca de 1.8 millones de estudiantes iniciaron un nuevo año escolar con clases presenciales en la Sierra y la Amazonía. El inicio de clases trae consigo muchos sentimientos encontrados, alegrías, emociones, incertidumbres, tristezas a veces por dejar la casa y volver a clases. Sin embargo, todas estas emociones se conjugan en un solo objetivo: el volver a aprender de una forma regular, el reencontrarse con los compañeros, el encontrar a su escuela nuevamente, a sus maestros y aprender cada día más. En esta serie de programas de Psicolife, de vuelta a clases, abordaremos temas importantísimos relacionados con este ciclo tan necesario para el desarrollo de los niños. Recomendaciones para iniciar este nuevo año lectivo, cuándo es aconsejable iniciar los procesos de lectura y escritura, cómo el juego es fundamental en el proceso de aprendizaje. Muchas veces también las tareas se convierten en tortura para los chicos, los gritos ayudan a desarrollar el aprendizaje en las tareas escolares y sobre todo un tema también fundamental, el desarrollo social, los amigos y la influencia que ellos tienen en el aprendizaje de los chicos. Estos serán los temas que trataremos a lo largo de este mes de septiembre, en el que iremos acompañándoles, papás y mamás, en este maravilloso mundo de aprender junto con sus hijos. Amigos de Psicolife, bienvenidos a este nuevo programa. Y como durante todo este mes hemos venido abordando el tema de los niños en esta nueva dinámica de su adaptación a la institución escolar, de las relaciones con sus amigos tan importantes, y hoy vamos a hablar algo que tampoco podríamos dejar de lado. Y es el tema de que muchas veces cuando nuestros hijos regresan con las tareas escolares o cuando les decimos, por ejemplo, en la mañana que se apuren, que tienen que esperar el transporte escolar, que se vistan, que desayunen, parecería que no nos escuchan o tal vez no nos obedecen, y entonces papá y mamá empiezan a sentir como que se enojan. Y el tono de voz empieza a subir cada vez un poquito más. Y empiezan los gritos. Y a veces eso se transforma en un caos para hacer las tareas, en un caos temprano en la mañana cuando deberían ir los niños lo más tranquilos y lo más felices posibles a la escuela. ¿Cómo afectan los gritos en el desarrollo de los niños? ¿Qué condiciones generan en ellos el escuchar todo el tiempo gritos y más gritos? Y también como padres, nos escuchan, nos obedecen nuestros niños, ganamos más autoridad cuando levantamos la voz con ellos. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y para ello hemos invitado a Dylan Andrango. Ustedes ya lo conocen, él nos ha acompañado en varias ocasiones a nuestro programa. Él es psicólogo educativo, además tiene una maestría en educación especial, es docente de la Universidad de las Américas y tiene una vasta experiencia en temas de atención a primera infancia y al desarrollo de los niños. ¿Y quién más que él para hablar ahora de este tema? Dylan, bienvenido a Psicolife. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias, doctora, por esta invitación. Qué tema tan importante el poder hablar de cómo los gritos afectan no solo el desarrollo socioemocional de los niños, su cerebro y también el ámbito de la relación en ellos, ¿no? Gracias por la invitación. Bueno, y ahora aquí en el canal hemos hecho algunos programas, los habíamos hecho virtuales y ahora nos vemos aquí ya en el canal. Y Dylan, realmente cuando yo te proponía este tema, yo recordaba, ¿no?, que muchas personas te dicen, y hasta tal vez fue nuestra experiencia cuando éramos niños, de pronto, si no hacías algo ese momento, cuando te indicaban los adultos en general, porque no era solamente a veces papá y mamá, eran los maestros, eran los tíos, los abuelitos, qué sé yo, no escuchabas lo que te decían, no hacías caso, y el grito te ponía como firme, listo para hacer las cosas. Pero eso en realidad va generando
cierta situación, tú decías, en el desarrollo socioemocional de los niños. Pero yo quiero que empecemos diciendo algo. ¿Por qué gritan los adultos? ¿Por qué creen que esa es la forma de educar a los niños? Muy bien. Bueno, yo quiero empezar diciendo que ninguna persona necesita un grito ni un golpe para ser mejor persona, ni mucho menos los niños, ¿verdad? Los adultos gritamos primero porque nos encontramos en una posición de poder mayor, ¿verdad? Si, por ejemplo, desde el ámbito del tamaño nosotros nos ponemos frente a un niño, el niño pues probablemente llegue a nuestras rodillas o a la parte medial de nuestro cuerpo, pero nosotros siempre vamos a tener como un tamaño superior. Claro, y por eso nos ven así, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando damos alguna orden, nosotros los miramos hacia abajo, ellos nos miran hacia arriba y solo por esa situación ya nos ponemos en un plano superior. Por otro lado, los adultos realmente consideramos que el hecho de gritar, de alzar la voz o de manifestar cierto tipo de amenaza genera educación, ¿vale? Entonces, ante esa categoría es importante reconocer que los adultos gritamos cuando entramos en frustración, cuando perdemos el autocontrol o el poco autocontrol que tal vez tengamos ante una situación que no sabemos sobrellevarla, y pensamos pues que el grito efectivamente va a hacer que el niño cambie la conducta. Y sí, el niño cambiará el accionar en ese momento, pero no el accionar reflexivo, sino el accionar como de respuesta, un estímulo y una respuesta que se da precisamente por el miedo, por la frustración, por el sentimiento de amenaza, y lo que va a producir ciertas dificultades a nivel de su desarrollo socioemocional, por ejemplo, como el tema de sentirse inferior, que va a afectar mucho a su autoestima. Entonces estamos hablando de una condición de poder en donde el adulto no tiene el control para regular sus emociones y para poder manejar la situación que está viviendo en ese momento. De pronto que el niño no obedece lo que él quería en ese rato o no hace la tarea como el adulto esperaba. Ahora bien, el niño cuando siente ese grito, ¿qué pasa en su cuerpo? Porque interiormente, cuando a uno le gritan, pasa algo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el cuerpo del niño cuando el adulto le está gritando? Así es. Bueno, los seres humanos y mucho más los niños que están en este periodo que le llamamos de esponjitas, ¿no? Y que nosotros pues desde la neuropsicología le llamamos un periodo de ventanas, que es de aprendizaje máximo por el tema de todos los estímulos y aprendizajes que recibe del medio. El niño cuando escucha un grito, pues efectivamente el cerebro responde. El cerebro va a responder bajando los niveles de dopamina, que es esta hormona del bienestar, del placer, de la alegría, que nos permite aprender y genera pues más frustración, se generará mucho más cortisol, mucho más tema adrenalínico, y con ello pues el niño va a empezar su bloqueo. Voy a hacer una metáfora, por ejemplo, cuando le gritamos a un niño y le decimos pórtate bien, y si le gritamos mucho, pues el niño simplemente nos queda viendo y se genera un bloqueo. Todos creo que hemos visto a Homero Simpson, ¿no? Cuando él está con un bloqueo y de repente aparece el monito con los platillos, ¿verdad? En el niño puede ocurrir exactamente lo mismo. No va a tener una respuesta inmediata a nuestro pórtate bien, sino que el niño se va a bloquear, no va a entender esa característica y obviamente como el grito es amenazante, lo que va a producir en el niño es llanto. Es frustración, es miedo, es enojo y podemos tener múltiples reacciones, desde la rabieta hasta el llanto desmedido o descontrolado, lo que de todas formas pues afectará los niveles del niño. Pero esto tiene muchísima más profundidad, porque cuando nosotros empleamos el grito de manera, entre comillas, educativa, los niños empiezan a asimilar desde el aprendizaje social que el grito es la respuesta o más bien la conducta común para que los demás te validen, para que los demás te obedezcan, para que los demás pues te visibilicen. Entonces estos niños empiezan a repetir estas conductas en las escuelas, con sus pares o con niños de inferior edad, porque ellos consiguieron o asimilaron que la socialización debe darse a través del grito, más no desde una socialización fraterna, sino que la forma en que me validen, la forma en que me obedezcan, la forma en que me hagan caso es a través del grito, porque no están aprendiendo otra forma de generar pues este contacto físico o este contacto relacional, emocional, humano. Es decir, entonces tenemos primero un impacto en él, ese bloqueo que tú nos decías que genera, claro, más enojo y más frustración en el adulto también, porque correcto, en lugar de conseguir así rápido lo que queremos del niño,
tenemos un niño que se queda estático, que se queda sin saber cómo actuar. Eso genera entonces una frustración que a la larga en el niño se va traduciendo en un status quo casi, ¿no es cierto? En mantenerse así y como tú bien decías, en ese condicionamiento, o sea, mirar al adulto y decir, ya me va a gritar. O sea, esa sudoración de pronto de las manos, esa sensación en su barriguita inclusive de sentir nervios porque no sabe cómo hacer, que se puede traducir en comerse las uñas, en mojarse de pronto en los pantalones o tener conductas regresivas justamente por ese temor. Pero ese contacto social que también mencionas es muy importante porque entonces es aprender a relacionarse con los otros y a solucionar sobre todo los conflictos con los otros a través del grito y a través de la violencia, porque eso va como que trascendiendo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el niño frente a papá y mamá? ¿Qué pasa con ese vínculo? ¿No es cierto? Que debería ser un vínculo de afecto, un vínculo de confianza, de seguridad. ¿Qué pasa en esa relación? Esto es muy importante, sobre todo cuando vivimos en sistemas familiares caóticos, violentos, donde se utiliza el grito como una manera educativa, como una manera, pues, desde la parentalidad autoritaria, ¿no es cierto? Los niños empiezan a asimilar que sus figuras de apego, que sus figuras de vinculación, en este caso, los cuidadores primarios, papá y mamá, en el mejor de los casos, pues, generan estos sentimientos de amenaza y de lejanía. Y es por eso que la mayoría de problemas sociales que tienen los niños, los padres se enteran al final. ¿Por qué? Porque los niños no generan ese lugar seguro, ese vínculo seguro a donde yo puedo llegar cuando estoy feliz, pero a donde yo puedo llegar como niño cuando estoy triste, o a donde yo puedo llegar como niño cuando tengo miedo. Es decir, a un lugar seguro donde me validen las emociones, porque las emociones no son malas, ¿verdad? Pero los padres tienen que empezar a validar cuando el niño tiene miedo, cuando el niño tiene frustración, cuando el niño tiene alegría, cuando el niño tiene enfado, porque son emociones, y ayudarle a canalizar al niño estas conductas. Pero si vivimos en sistemas familiares violentos, desde estas crianzas no respetuosas, desde estas crianzas autoritarias, negligentes, vulnerabilizantes, los niños lo que hacen es tomar lejanía y generan un mutismo. Ellos se callan. Entonces puede ser el niño víctima de bullying, por ejemplo, en la escuela, y los papás son los últimos que se enteran. O en el peor de los casos, el niño puede ser agredido o acosado sexualmente por alguien y los padres son los últimos que se enteran. ¿Pero por qué? Cuando el niño debería llegar a ese lugar seguro y decir, me está pasando esto. Pero los niños no llegan a ese lugar seguro precisamente porque no hay esa seguridad, esa vinculación positiva, ese apego seguro que le permita al niño ser, estar y crecer. Y eso implica también, Dylan, entonces, que ellos los niños, ¿no es cierto? Se van, podríamos decir, como acostumbrando a que todo el mundo le puede gritar, que todo el mundo le maltrate, porque es la forma común que ellos están viviendo en casa, es la forma a través de la cual ellos aprenden, ¿no es cierto?, a actuar, y aprenden también que es la forma de relacionarse con los adultos. Entonces, son más susceptibles también a callar este tipo de situaciones. Sí. Y eso, doctora, es muy importante lo que acaba de decir, porque de repente el grito se convierte en un activador para que el niño desarrolle cierta conducta. Y esto tiene muchas repercusiones en la adolescencia y sobre todo en la adultez, ¿vale? Porque recordemos que nuestras áreas de socialización no son solo la familia, sino la escuela y posteriormente la situación amorosa y la situación laboral. Entonces, en estos niños que han crecido en sistemas donde el grito era lo que se manejaba, pues el niño, para hacer una tarea escolar, necesitará un grito de la profesora o del maestro. El niño, para generar proactividad en su ambiente laboral, ya cuando crezca, pues necesitará el grito del jefe o del coordinador o del inmediato superior. Entonces, de repente esto se convierte en un patrón de conducta que primero invalida las emociones de las personas y por otro lado, pues reproduce este sistema. Por otro lado, creo que es importante reconocer también que las familias y los padres tienen que ir validando las emociones de los niños. Parte de la inteligencia emocional, pues precisamente nos dice que debemos motivar en los niños la capacidad primero de reconocer sus emociones antes de que ellos aprendan a manejarla. Pero a veces no comprendemos de esto y queremos que ellos manejen su ira, manejen su frustración, manejen su enojo, pero realmente no saben qué es enojo, qué es esto, qué es lo otro. Es lo mismo que decíamos en el programa anterior, cuando les decimos, pórtate bien, o dame la mano para cruzar la calle porque te van a atropellar. El niño no sabe qué es portarse bien si yo no le he explicado. El niño no sabe qué es atropellar.
Entonces, si caminó una cuadra sin darme la mano y resulta que después para cruzar la calle tiene que darme la mano, el niño me puede decir no. Y yo pues me enfado, le pego un chillido y le digo, dame la mano. ¿Pero por qué? ¿Qué significa atropellar? Entonces lo importante es aprender el patrón de comunicación de ellos. Muchos psicólogos dicen que existen dos mundos, ¿no? El mundo de los adultos y el mundo de los niños. Yo no creo en eso. Vivimos en un solo mundo, pero con diferentes códigos y diferentes canales y diferentes posturas. Bajo esa categoría, ponernos a nivel del niño, en un nivel en el que ellos se encuentran. Y no solo hablo de ponernos de rodillas y tener ese contacto visual y decirle, mira, necesito esto de ti, ¿qué necesitas de mí? Y generar una comunicación asertiva es importante, pero ponerse en el nivel de los niños significa también cómo llegamos a su conciencia, cómo llegamos a su vocabulario y cuánto ellos de nuestro vocabulario realmente nos comprenden. Porque los adultos utilizamos palabras y términos más complejos, más sofisticados, que realmente no se encuentran en el vocabulario, en el entendimiento de los niños. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta cuando vayamos a dar una orden, cuando querramos poner límites y sobre todo lo que yo digo, el ejemplo es lo más importante. Dylan, ya acabas de mencionar algo importantísimo. Este querer poner límites, ir formando esos hábitos, no se da de un día para el otro. Correcto. Es decir, si nosotros le decimos, por ejemplo, a nuestros hijos, recoge tus juguetes, no es que a la primera que le diga, él va a hacer de eso un hábito y va a recoger siempre los juguetes. Vamos a tener que hacerlo durante muchas veces. Y ahí es cuando a los adultos les cuesta, porque ahí es cuando empiezan. Perdemos la paciencia, ¿no? Justamente, cuando empiezan, pero es que ya sabe que tiene que recoger, ya le he dicho. Son esos códigos a los que tú te estabas haciendo referencia. Y el ejemplo puede ser, por ejemplo, que valga la redundancia, el decirle, yo te voy a enseñar cómo recoger los juguetes. Sí, puede ser, antes de yo te voy a enseñar, podríamos tener un paso que es recojamos los juguetes. Cuando recogemos los juguetes, significa que yo me involucro en tu actividad. Ahora también hay que ver, y aquí parte mucho el diseño universal, ¿no? Porque a veces los niños tienen los juguetes muy altos, en cajitas que tendrían que tener una escalera de 10 escalones para llegar, o los tienen en una caja todos mezclados. Entonces, recuerdo que en algún momento yo le decía al niño, estábamos trabajando precisamente esto de la recogida de juguetes en mi consulta, y un niño me decía, pero yo no quiero recoger porque si los recojo me toca guardar en el mismo cajón y todos se mezclan y luego ya me da pereza jugar. Entonces, eso es muy evidente. Claro. El niño no quería desobedecer la orden de su cuidadora o de su cuidador, sino porque no tenía un espacio específico para esos legos, para esos bloques, porque él no quería que se pierda. Entonces, creo que es muy importante también el tema de la organización. Con esto no estoy motivando a comprar materiales sofisticados, sino tal vez unas cajas de cartón, pintarlas, que el niño dibuje y que tenga la clasificación específica pues para cada uno de esos juguetes. Y con eso enseñamos categorización, enseñamos orden, enseñamos reglas, enseñamos límites, ¿no es cierto? Y con ello pues los niños, el momento en que yo le diga vamos a guardar los juguetes porque es la hora de la cena, el niño se motivará a guardar porque va a tener su lugar específico y ya no tendrá la mezcolanza de juguetes que existen, ¿no? Y otro aspecto importante, porque tú estás hablando de esta clasificación, esta categorización que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y tenemos que entender que cada niño, o más bien ciertos rangos de edades en los niños tienen un proceso de desarrollo que va a facilitar para los papás la consecución de ciertas actividades frente a otras. Pero también está facilitando este proceso el hecho de que el niño aprenda a sistematizar las cosas y aprenda también a ubicar, por ejemplo, sus preferencias frente a lo que quiere hacer, frente a lo que no le gustaría, y también el respetar los tiempos. Correcto. Y ahí pienso en las mañanas, por ejemplo, que suelen ser un caos en las familias, porque a veces tú trabajas, por ejemplo, yo cuando hago las entrevistas a los papás y les digo, ya, ¿se viste solo? Me dice, sí, pero de lunes a viernes no, porque de lunes a viernes es tanto el apuro que nosotros tenemos que vestirle y mientras, qué sé yo, el papá le está vistiendo, la mamá le está dando el desayuno. Entonces, el pensar el manejo de los tiempos de los adultos no es el mismo tiempo de los niños y eso también es importante ajustarnos. Correcto, correcto. Ahora, Dylan, solamente para concluir esta parte, ¿cómo podemos entonces como papás educar sin gritar? ¿Qué podemos hacer para eso? Muy bien. Bueno, primero lo que los adultos debemos comprender es que el grito nunca va a educar. Un grito, un golpe no es educación.
Más bien es un sistema violento que produce pues infancias infelices, y eso es muy importante también reconocerlo, ¿no? La historia de la infancia ha sido muy triste. Entonces, no hay un manual para padres que nos diga cómo ser el mejor padre. Estoy seguro que todos los padres y las madres que nos están mirando están haciendo su mejor trabajo, y muchas gracias por ello y felicitaciones. Pero siempre habrá tal vez alguna estrategia que podamos implementar en nuestro sistema familiar. Uno de los elementos más importantes es el tiempo fuera. ¿Ok? Si los adultos, cuando tenemos conflictos, empezamos a gritar entre adultos y de repente en ese grito ofendemos, ¿no es cierto? Claro. Lo importante es tener este tiempo fuera, de saber que cuando yo tengo emociones alteradas, en este caso pues mucha ira, puedo ejercer golpe o puedo ejercer una palabra que va a maltratar a la otra persona. Este tiempo fuera significa que yo voy a respirar, voy a tomar agüita, me voy a salir de la habitación o del lugar en donde esté con el niño y voy a pensar realmente lo siguiente. ¿Es realmente malo lo que hizo el niño? O sea, ¿es realmente malo? ¿Realmente el niño me está defraudando? ¿O quien se está defraudando soy yo mismo porque tengo un montón de cúmulo de estrés laboral, de mi familia, del tránsito, del estrés, y de repente el niño solo fue este detonante de la acumulación de todo el estrés que tuve en mi día, en mi noche, en mi semana, en mi vida propia, ¿no? Por otro lado, pues una vez que ya nos hemos calmado, es importante, como decíamos hace un momento, ponernos a la altura del niño. Esta posición de mirarle hacia abajo y el niño hacia arriba genera un conflicto y genera que el niño pues no nos comprenda ni nos entienda. Entonces, mirarle, ponernos de rodillas del tamaño que es el niño, tener este contacto visual es muy importante, y decirle, ¿no? Te amo mucho, expresar los sentimientos y con el tono más bajo. Porque cuando nosotros susurramos, los niños enfocan su atención, generan esta atención selectiva, eliminan todos los estímulos del entorno, porque estamos en un entorno súper estimulado. Claro. Entonces eliminan los estímulos del entorno y pues el niño va a poner atención. Y ahí es el momento de captar y decir, he dicho, por ejemplo, que vamos a cenar, así que te voy a ayudar a guardar estos elementos. Entonces vamos a negociar, porque si no cenamos, pero le tengo que dar una razón, porque si no cenamos a tiempo, pues ya no tendré la posibilidad de contarte un cuento grande, que es los que a ti te gustan, ¿vale? Esto en los niños pequeñitos, pero ¿qué pasa en los niños más grandes? Los que se encuentran, por ejemplo, ya en infancia temprana, de 6 años en adelante, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con estos niños de infancia media, de infancia tardía? Pues a ellos hay que empezar a que ellos tomen sus decisiones. Muchas veces los papás hablamos y las escuelas hablamos de educar en la libertad, pero los niños queda solo como un concepto porque no les dejamos ser libres, y una manera de ser libres es no dejándoles hacer lo que ellos quieran, sino más bien es que ellos tomen las decisiones, y las decisiones que puedan ir tomando les hacen responsables también. Otro elemento clave y que es muy importante es pues aprender a controlarse, ¿sí? Los adultos tenemos que educar a los niños, no ellos a nosotros, y por eso el autocontrol es clave. Perfecto. Dylan, qué interesante todo lo que hemos hablado ahora, qué lindo este programa que hemos podido hacer con ustedes, que hemos podido dar estas pistas, ¿no es cierto?, para poder entender que educar con gritos no es educar. Se educa con el amor, se educa con el ejemplo y se educa con el diálogo. Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta edición de Psicolife. Por hacerlo semana a semana, les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife EC, y también mirar este programa y compartir con otros papás que estoy segura que lo van a necesitar a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Dylan, nuevamente gracias. Nos vemos la próxima semana. Pues muchas gracias. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife